sin estar abierto, hermano. Sigue sin estar abierto el micrófono. Buenas noches, hermanos, a todos. Les damos las gracias por participar con nosotros. Hoy vamos a hacer el estudio de la iglesia de Tiatira. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente para que podamos comprender de qué se trata este estudio. Después de que yo haga el resumen de la iglesia de Tiatira, vamos a ver un video muy pequeñito, que resume muy bien la historia de la iglesia de Tiatira y algunas de las principales enfoques que se le quieren dar para concentrarme yo en lo que es Jezabel y propiamente el efecto que causa dentro de la iglesia. Entonces voy a empezar así. Si ustedes se recuerdan, cuando estuvimos estudiando Mateo 21, 22 y 23, nosotros llegábamos a la conclusión de que los fariseos y los saduceos habían prostituido de alguna manera lo que era la Torá o el Pentateuco, creando una nueva doctrina que, si bien es cierto, tenía mucho de lo que estaba escrito en la palabra de Dios, también tenía muchas características de los hombres. Incluso les comenté a ustedes de que en la Mishnah nueva, en lo que ellos manejan hoy en día, es prohibido ser cristiano. La historia no termina ahí. Satanás ha venido haciendo la obra desde hace muchísimos años, y nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta o nunca lo hemos estudiado. Sí tenemos conocimiento de algunos hechos, como que Adán tentó a Eva, como que Satanás introdujo en el hombre lo que eran los misterios del ocultismo en Mateo 6, en Génesis capítulo 6, pero ha venido una serie de eventos que aparecen en relación a la Virgen María, o la Reina del Cielo, o Astarte, o Astaret, o Istar, o tiene muchos nombres más, desde el libro de Génesis capítulo 10 y capítulo 11, cuando aparece Nimrod, y con Nimrod aparece Semiramis, y con Semiramis también aparece Tamuz, y toda la historia que está ahí establecida. Quiere decir que al final de los tiempos, cuando Jesucristo llega, Jesucristo venía a establecer la verdad de lo que se había dicho en el monte de Sinaí, desde la creación del hombre, y los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, todas las sectas de aquella época que estaban ahí, pues no lo permitieron. Entonces Jesucristo les dijo a ellos que si nunca habían leído las Escrituras, porque ellos se apartaron de la palabra de Dios y empezaron a establecer lo que se llaman las tradiciones. Las tradiciones eran casualmente lo que Jesucristo aborrece, porque las tradiciones están anulando la palabra de Dios y están anulando los mandamientos y se convierten en filosofías de hombres. Eso había sucedido en la época de Jesús. Obviamente, cuando Jesús empieza a predicar el evangelio es que suceden todas estas cosas, y Satanás, como tomó el control del hombre, de la carne del hombre, desde el huerto del Edén, él cree que matando a Jesucristo, matando su carne, Jesucristo iba a morir y él seguía reinando como lo había hecho hasta ese momento a través de la historia. Pues resulta que no. Jesucristo entonces viene y el Padre lo resucita y le da una nueva vida. Le transforma su cuerpo en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial, y Jesucristo le promete a su iglesia de que su iglesia iba a hacer lo mismo. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que el evangelio sería nulo o que no tendría ningún sentido si Jesucristo no hubiera resucitado. Muere Jesucristo y empieza el periodo de la iglesia. En el periodo de la iglesia nos encontramos nosotros que la iglesia pierde su primer amor. Pierde su primer amor porque empieza a hacer las obras de los hombres. Empieza a hacer casualmente lo que sean los fariseos y los saduceos, que son pensamientos. Acuérdense que en el Edén, Dios Padre le dijo a Adán y le dijo a Eva: de todo el árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Efectivamente morían y murieron
espiritualmente hablando, espiritualmente comentando. Satanás toma ese control e igualmente lo empieza a hacer desde que Jesucristo muere y Satanás se da cuenta que resucita. La primera misión de Satanás es destruir el concepto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que él empieza a hacer. Entonces, lo primero que él hace es eliminar el amor de los seres humanos hacia Jesucristo, que él ya habita en el corazón. Entonces aparece por primera vez lo que se conocen como los Nicolaitas. Los Nicolaitas, que ya los estudiamos, ellos lo que decían básicamente era que el hombre, una vez que había conocido a Dios a su manera, podía pecar y podía pecar todo lo que él quisiera, porque Dios era tan supremamente misericordioso y supremamente tan entendido que él iba a perdonar todos los pecados de los hombres. Para ser gnóstico había que tener todo un proceso de iniciación y eso es bien importante tenerlo claro, porque la iniciación le va a dar una connotación muy especial a los principios que esa profetisa que se llamaba Jezabel quiso introducir dentro de la iglesia. Y eso lo vamos a amarrar ahora cuando estamos hablando nosotros de los sacramentos de la iglesia. En la iglesia católica también hay un proceso de iniciación. Hay un proceso de iniciación para los sacerdotes cuando están en el proceso de la ordenación, por orden del Papa, por eso se llama ordenación, ellos se constituyen en sacerdotes, pero eso no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar un poquito más adelante para que vayamos viendo los hechos relevantes. Entonces Satanás, en primera instancia, lo que quiere es destruir el amor del hombre hacia Dios y el amor de Dios hacia los hombres, porque acuérdense que la Escritura dice que Dios nos amó primero a nosotros, porque de esa manera Él envió a Jesucristo, su único Hijo, que muriera por nosotros y nos diera la vida eterna. El hecho de quitar la palabra o el concepto de amor era muy importante para Satanás. Si usted agarra la Biblia y le quita toda la espiritualidad que la Biblia puede tener, el concepto primario que se manifiesta a través de todas las escrituras es el concepto del amor. Por lo tanto, Satanás quiere quitar el amor del hombre hacia Dios. Y en segunda instancia, él quiere quitar aquella frase que aparece en el libro de Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios le está hablando en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él dice que hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Desde ese momento y desde el momento de la creación del hombre, el hombre tiene la necesidad de adorar a Dios. Dándose cuenta de esto, Satanás obviamente toma el control del hombre y lo vuelve o lo vuelca a ver la carne. Y ahorita cuando estemos estudiando a Esclepio o Esculapio Sóter, nos vamos a dar un poquito más de cuenta de lo que ese concepto quiere decir en el desarrollo del contexto. Cuando termina esta iglesia, la iglesia de Éfeso, ya tenemos varios hechos relevantes. Uno, le está diciendo a los que eran considerados como la iglesia de Cristo, que ellos tienen que dejar de amar a Cristo y empezar a amarse ellos y a seguir las doctrinas de los hombres. Entonces aparecen los Nicolaitas. Los Nicolaitas aparecen como una sucesión apostólica falsa, que lo expliqué el miércoles de la semana pasada, cuando hablábamos de que la iglesia era una iglesia católica, apostólica y romana, eso ya lo expliqué. Ellos le están aduciendo toda la gracia a un edificio y a un orden de hombres para que esos hombres sean los que salvan la iglesia. Y la salvación no viene por ahí. Tanto es así que Jesucristo dice al final o al terminar la carta a los Efesios que él que se arrepienta, él lo llevará nuevamente al paraíso donde se encuentra el árbol de la vida. Quiere decir que el hombre, cuando mantiene el arrepentimiento, que fue lo que dio origen al reino de los cielos, el hombre vuelve al origen. O sea, al origen significa en el paraíso, pero no estar en ese paraíso, sino estar en el origen, en la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios y habiendo sido guardado en santidad. Entonces, para hacer eso, Satanás quiere establecer lo que se llama una estructura de hombres, que se llama los Nicolaitas, que también ya lo habíamos mencionado. Los Nicolaitas significan que hay una estructura de hombres, una estructura piramidal,
donde hay una cabeza y debajo de esa cabeza hay una serie de elementos más hasta que llegamos a los laicos. Los laicos es el pueblo, somos todos nosotros. Y entonces se establece una gobernatura o un orden sacerdotal, un orden apostólico. Y ahí sale el origen de la iglesia apostólica. Esa iglesia apostólica quiere Satanás constituirla teniendo una cabeza que dirija lo que se va a llamar la iglesia, teniendo nosotros por entendido que la iglesia somos nosotros. Muy bien. A raíz de esto, nosotros vamos a tener también algo que es bien importante, y es que hay un remanente en la iglesia, que ese remanente en la iglesia aparece en todas las iglesias, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de Esmirna. Entonces vamos a ver un poquito hasta la iglesia de la Odisea. Satanás establece, usted ya hace una denuncia de que hay falsos apóstoles, hay una denuncia de que parte de la iglesia va a perder su primer amor, y hay una denuncia en la iglesia de que se va a destronar, humanamente hablando, la figura de Cristo, como efectivamente sucede en una iglesia, que es la que se está conformando a través de estas 4 iglesias. Y entonces Satanás empieza a perseguir a la iglesia, empieza a perseguir a aquel remanente que no se adhirió ni a los judíos liberales, ni tampoco se adhirió al imperio romano. Y esos eran los remanentes judíos. Ese remanente judío también se tenía que organizar o participar de sus servicios religiosos en la sinagoga. Pero esa sinagoga vuelve a tomar otra vez fuerza por parte del judaísmo y por parte de Satanás, y empiezan a expulsar de la sinagoga a los que se llaman supuestamente los cristianos, y Jesucristo denomina esa iglesia como los falsos cristianos y les llama a ellos los judíos, o les llama sinagoga de Satanás. Esa sinagoga de Satanás es una orden sacerdotal. Esa orden sacerdotal estaba conformada por aquellas personas que eran miembros activos de lo que se llamaba el Sanedrín. Y ustedes se acuerdan que el Sanedrín era autorizado por Herodes. Herodes era el que los autorizaba a ellos para que en una escogencia tanto de saduceos como de fariseos se nombrara el Sanedrín. Era una estructura meramente de hombres y no tenía ningún problema de habitar en Roma. Ninguna religión en Roma, quiero mencionarlo, tenía problemas de adorar al Dios que quisiera. Ninguna la tenía. Obviamente, eso hacía que todos los dioses paganos estuvieran en fiesta durante todo ese periodo de tiempo. Entonces, a partir de Domiciano, que fue el que mandó, el emperador que mandó a Pablo a la isla de Patmos, empiezan las persecuciones durante el periodo del año 100 al periodo del año 313. Durante todo ese periodo de tiempo, la iglesia tuvo una persecución horrible, espantosa. Incluso tuvieron que vivir debajo de en las catacumbas, porque era una carnicería humana. Yo les expliqué a ustedes que ellos eran quemados en aceites, los enviaban al potro, los quemaban en la cámara de bronce, etcétera, los crucificaban, etcétera, etcétera. Ya vimos nosotros varias historias. Jesucristo hizo que ese remanente, que esa iglesia que participó durante la iglesia de Esmirna, que era mirra, llegara al final de ese periodo y apareciera, o sea, al final de ese periodo aparece un emperador que era inquisidor. Ese emperador se llamaba Diocleciano. Diocleciano fue terriblemente asesino de todos los cristianos que se podía ver. Cuando muere Diocleciano, el campo del emperador queda libre y Roma estaba separada en 2 partes, la parte del oriente y la parte del occidente. En la parte del oriente había un hombre o un general que se llamaba Magencio. Magencio representaba la parte sur de Roma, que era la parte sur, todo lo que era Egipto y lo que era parte del continente africano. Y había mucha parte de esa también que pertenecía
alguna parte de esa, de lo que era lo que es la parte no Turquía, sino lo que es la parte de Palestina. Y tenemos por el otro lado a Constantino, que Constantino representaba el oeste o el oriente del ejército, del territorio del Imperio Romano. Los dos se tienen que enfrentar en una batalla muy cruenta para determinar un ganador. Era un ganador el que se tenía que determinar. Resulta que durante ese momento Constantino tuvo un sueño, y en el sueño que él tuvo, él vio que en el estandarte se enarbolaba una cruz como la que tenían los cristianos. Y a él le decían en un sueño de que si él utilizaba la cruz posteriormente a la batalla, él iba a ganar la batalla. Y efectivamente Constantino la gana. Cuando Constantino la agarra, entonces se produce lo que está en el libro de Daniel, capítulo 2:43. Si quiere lo vamos buscando un momentito. 2:43. Estaba profetizado desde el libro de Daniel de que iba a haber un matrimonio, y si querés me la buscas en la NTV, que iba a haber un matrimonio entre el mundo y la iglesia. Y efectivamente hay un matrimonio entre el mundo y la iglesia, y ahí es donde, un poquito más abajo, Daniel 2:42. Y ahí es donde efectivamente nos damos cuenta nosotros que la profecía se empieza a cumplir. Vamos a ver lo que dice Daniel 2:42 en esa versión. Y uso esa versión porque utiliza la palabra que yo quiero. 2:42-43. Perdón, es 42-43. Ok. Dice así. No obstante, si bien algunos de sus partes eran tan fuertes como el hierro, ese era el Imperio Romano, otros eran tan débiles como el barro, que en ese momento era el cristianismo porque estaba empezando. Dice, esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas, que dice ahí, matrimoniales. Se hacen alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidas, así como el hierro con el barro no se mezclan. Ya, Hermes, pero devolverla a la Reina Valera para más adelante. Entonces, hay una profecía establecida de que iba a haber un matrimonio entre las dos iglesias, y ese matrimonio se produce. A partir de este momento, Diocleciano, que estaba representando el poder militar y el poder económico, ahora tiene también el poder religioso. Tenía el poder militar, el poder económico y el poder político. Ahora él tiene reunidos todos los conceptos necesarios para gobernar Roma. En aquella época habían dos religiones básicamente paganas, como religiones, no como dioses, sino como religiones, y eran las religiones de los mistraitas, que los mistraitas creían que había que comer carne de un animal muerto, o comer carne y tomarse la sangre de ese animal para ser ellos santificados dentro del concepto que ellos manejaban. Además, los mistraitas tenían 7 sacramentos dentro de ellos mismos y que tenían que mantenerse. Entonces, la Iglesia Católica asume, como lo hacen todas las misas, ¿verdad? Porque misa significa sacrificio continuo, un sacrificio continuo de tomar tomar la sangre y el cuerpo de un animal para que ellos puedan estar dentro del proceso de los mistraitas. Además, se toma también el concepto del panteón, que era el panteón romano, que también existía un panteón griego. El panteón era el lugar donde estaban todos los dioses, y como ustedes vieron, esos dioses representaban, esas deidades paganas, representaban cada una de ellas distintos espacios: el dios sol, el dios luna, el dios de la, etcétera. Todos esos dioses, para no poner tanto ejemplo, se transforman posteriormente
en los santos, y esos santos tienen una participación dentro de la iglesia. Hoy tenemos a San Pedro, pero a San Pedro como figura de la iglesia católica, tenemos nosotros a San Judas, tenemos nosotros a San Gabriel, tenemos una serie de santos, y la iglesia se atribuye ella el derecho de nombrar los santos que correspondan. Haciendo un resumen de lo que aconteció en aquel momento en que Constantino se proclama como el emperador y por primera vez se establece como el sumo pontífice, que posteriormente es papa. El concepto de sumo pontífice significa la palabra de constructor de puentes. ¿Por qué constructor de puentes? Porque él tiene que tomar a los setonitas, tiene que tomar a los mistraitas y tiene que tomar otra serie de principios o filosofías paganas y hacer de todas ellas una sola, olvidándose lo que dijo Jesucristo en la palabra y a través de todas las escrituras, que nosotros debemos, como dice Hechos 17:11, nosotros debemos de comprobar y de verificar completamente si lo que nos están diciendo es bíblico o si lo que nos están diciendo a nosotros no es bíblico. Entonces, a raíz de eso se hace lo que se llama el Concilio de Constantino. Eso lo explicó muy bien el miércoles para los que no estuvieron, Sarinas. Se estableció lo que se llama el Concilio de Constantino. ¿Qué es ese Concilio de Constantino? En ese Concilio de Constantino, lo que hace Constantino es casualmente que él se proclama como el sumo pontífice. Además de emperador, él es el sumo pontífice en ese momento. Y vamos a ver qué sucede. Para ese evento o para esa actividad en especial, él invita a todos los personajes o a todos los dirigentes importantes de Roma a ese concilio, el Concilio de Constantino. Él los invita para proclamarse él como el sumo pontífice. Además de eso, él invita de todas las distintas organizaciones paganas, él las invita a todos los obispos que estaban ofreciendo sacrificios. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar lo que voy a decir. Esos obispos, como es hoy en esas iglesias, dependen del gobierno. Ellos dependían del gobierno. Quiere decir que los césares, para tener el pueblo contento, les pagaban. Ellos les pagaban y las propiedades que tenían era de cada una de las deidades que ellos estaban guardando. Entonces, en el edicto de Constantino se obliga a todos esos obispos a convertirse al cristianismo y a partir de ese momento ellos se convierten en obispos cristianos. No para ahí la historia. Todos los templos paganos que hay a raíz de las religiones de los romanos también pasan a ser propiedad ahora de la iglesia romana que está presidiendo directamente Constantino. Muy bien, ahí tenemos una parte. Él establece otro decreto y le ordena a las tropas que en su mayoría eran mistraitas y etonitas, que ellos tienen que bautizarse, de lo contrario quedaban también fuera del ejército. Todos ellos se bautizan, absolutamente todos se bautizan. Ahora todo el ejército también es cristiano, va por pedazos. Primero que me imagino yo que llamó a todos los concejales y a todas las personas importantes y los hace cristianos. En segundo lugar, llama a todos los obispos, los establece como cristianos. En tercero, llama a todo el ejército y los establece como cristianos. Y a los cristianos que habían sido perseguidos, ahora los visten con honores y les dan nuevas ropas y son aceptados en el Imperio Romano. Eso sucedió y esta parte va a ser muy importante para que entendamos Jezabel. Dice, finalmente, cuando él va a ingresar a ese concilio, él entra llevado en los andamios que ellos tenían en aquella época, con un andamio de oro y se establece como un papa de oro. Y ahí queda establecido lo que se llama ahora la nueva iglesia. Entonces, ¿qué sucede ahora? Constantino se establece como el sumo pontífice.
Y esa es la parte en que nosotros tenemos de la iglesia. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice la escritura con respecto a eso, que se va a agrandar más en la iglesia de Tiatira? Él dijo que no nos uniéramos con un yugo desigual. Y eso fue lo que hizo. Se unieron con un yugo desigual. Entonces, cuando él se establece como sumo pontífice, se establece como sumo pontífice aliando en una aliación que no se puede por lo que leímos en Daniel, lo que eran el cristianismo con el paganismo. Pero ahora dentro de ese cristianismo se establece lo que Satanás quería. ¿Qué era lo que Satanás quería? Que esa orden, esa sucesión apostólica, por eso se llama una iglesia católica, que es universal, apostólica, refiriéndose a esa sucesión apostólica, y esa sucesión apostólica ahora tiene una orden sacerdotal, y también se llama Roma, romana, porque el romanismo en estos momentos, todas las organizaciones paganas están establecidas ahora en una nueva religión. Y ustedes por eso van a encontrar muchas características del paganismo dentro del cristianismo, como fueron los sacramentos y como fueron una serie de actividades que ahorita voy a poner yo como resumen para que ustedes las entiendan. Entonces, en estos momentos, lo que se consideraba la iglesia de Cristo empieza a habitar bajo el mismo techo entre paganos y cristianos, entre comillas, porque muchos cristianos no continuaron siendo de esa envergadura, porque ahora que veamos nosotros lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira, ustedes se van a dar cuenta que los paganos, como ya lo habíamos explicado, se estaban muriendo de hambre, se morían de hambre. Y durante este periodo de tiempo en la iglesia de Pérgamo, ellos empiezan otra vez a tener comida, pero viene esa mujer que se llamaba Jezabel y le cierra la puesta, y ya lo vamos a ver cómo. Entonces ahora hay un paganismo cristiano o un cristiano pagano. La cosa es que eso no es lo que las escrituras dicen, ni tampoco fue lo que Jesucristo predicó, ni lo que estaba establecido en el libro de Éxodo, que eran los mandamientos, y mucho menos en el Levítico, a través de lo que se decía en Levíticos, Números y Deuteronomio, sino que ahora aparece el concepto de Jesucristo cuando él deja el evangelio, y resulta que ahora lo mezclan. Entonces, ¿con qué lo mezclan? Lo mezclan con lo que se llaman los libros apócrifos. Los libros apócrifos, al asumir ellos también parte del panteón griego, ellos tenían que hablar, por ejemplo, del purgatorio. Ellos tenían, por ejemplo, que hablar de la salvación de las almas a través de las ofrendas, porque ellos así lo hacían. Entonces, todo esto se los estoy mencionando para que ustedes ahora empiecen a formarse un mayor criterio de lo que les estoy diciendo. A raíz de ese concilio, se establece lo que se llaman los sacramentos. Yo los expliqué también, y Sarina también nos explicó. Y se establecen 7 sacramentos, al igual que los mistraitas. Son 7. Obviamente cambian las figuras y las denominaciones, pero a la luz de lo que nosotros estamos hablando aquí, acuérdense que ellos se llaman la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué santa? Porque ahora la que salva es la iglesia, es una organización de hombres. Ya yo no soy salvo por mí mismo, ya yo no soy salvo porque yo me arrepiento. Salva una organización de hombres. Entonces, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana queda cerrada en un círculo. Y para que ese círculo se mantenga, entonces ellos establecen 7 sacramentos. El primer sacramento es que hay que bautizar a los niños, porque todas las personas que se bautizan, van a quedar registrados como miembros de la Iglesia Católica. Eso significa que el miembro de la iglesia, el certificado de nacimiento que llega a la iglesia, ese certificado va a ser elocuente o evidente de que esa persona pertenece a la iglesia católica. ¿Cómo se manejaba anteriormente al catolicismo? Pues entonces resulta que los romanos hacían censos en todas las ciudades e iban verificando las personas que en ese momento eran partícipes de lo que se llamaba el Imperio Romano. ¿Qué hacen ellos ahí? Ellos estaban constatando que los ciudadanos romanos y los ilegales también se mantuvieran. Entonces, eso era el censo. Ahora aquí cambia. Ese censo se desglosa en partes. Primero está lo que se llama el
bautismo, después sigue lo que se llama la comunión, después sigue lo que se llama la confirmación, y después sigue lo que se llama el matrimonio, y finalmente está la extrema unción. Era un proceso también igual, para ir determinando a dónde estaba cada uno de sus ciudadanos católicos, porque ya no son ciudadanos romanos, son ciudadanos católicos. Entonces lo primero que establecen es el bautismo, y ellos establecen el bautismo con el concepto de que los niños, si mueren, no van a la presencia de Dios, sino que se van al limbo o se van al infierno, olvidándose lo que dice en la palabra de Dios, que de los tales es el reino de los cielos. Pero no voy a empezar a argumentar cada una de ellas. Simple y sencillamente, ellos toman la decisión de bautizar a los niños, porque si los niños mueren es responsabilidad de la iglesia que ellos no vayan ni al infierno, ni tampoco ellos vayan al Hades, al purgatorio. Esa es la primera decisión que toman. En segundo lugar, cuando los muchachos adquieren cierta madurez, Jesucristo fue presentado en el templo a los 12 años. Entonces sale una nueva orden donde dice que ahora todos tienen que hacer un proceso de comunión, y dentro de ese proceso de la comunión, que ya estamos en el segundo, tiene que haber un proceso de reconciliación, que es el tercero, donde un sacerdote, miembro de esa organización, le va a perdonar a usted los pecados. Quiere decir que para que usted tenga una comunión directamente con Dios, usted tiene que haber sido perdonado a través de algunos de los miembros que están representados dentro de esa iglesia. Tienen ustedes el tercero. El cuarto era para confirmar si efectivamente aquella persona seguía siendo católico, y entonces se establece lo que se llama la confirmación. Y una persona no se podía casar en el Imperio Romano si no estaba confirmado. Acuérdense que una de las características más importantes del Imperio Romano fue casualmente lo que se llama el derecho familiar. Fue lo más importante, digamos, la riqueza más grande que nosotros hemos obtenido del Imperio Romano. Ya tenemos 4 y viene ahora la cuarta. Usted no se puede casar si usted no ha sido confirmado. Entonces viene el quinto proceso que se llama la confirmación. Usted ya está, perdón, ya está usted confirmado. Viene ahora el quinto. El quinto es el matrimonio. Si usted no había sido bautizado, reconciliado o perdonado sus pecados, confirmado y haber hecho usted la primera comunión, usted no se podía casar, y eso se vive todavía hoy. Una persona que se casa tiene que casarse dentro de la Iglesia Católica, y entonces es donde se establecen los famosos padrinos. El padrino le asegura a la Iglesia Católica que ese niño va a ser instruido dentro de su doctrina. Y eso era parte de lo que ellos perseguían con los padrinos. Por eso en las iglesias cristianas nosotros le decimos a la gente que no sea padrino, porque usted se está enlazando con los dichos de su boca y se está maldiciendo a usted misma y está maldiciendo a otra persona, porque en su boca está la vida y la muerte, donde usted le está diciendo que usted se compromete a educar ese niño como un católico. Y usted entra ahí en un problema serio. Ahora vamos a ver, todos estos 5 procesos que estamos hablando nosotros, donde ya la iglesia tiene conocimiento desde que nace hasta que, ahorita vamos a ver que va a morir, todavía no voy a decirlo, pero todos esos 5 procesos tienen que desarrollarse por una persona que haya sido debidamente autorizada u ordenada o iniciada dentro del catolicismo, y esos son los sacerdotes que ellos escogen. Entonces, todos los procesos dentro de la Iglesia Católica tienen que ser dados por una persona ordenada por la Iglesia Católica. ¿De dónde viene la ordenación? La ordenación viene directamente del Papa. Es el único que puede ordenar personas. Incluso en las Escrituras dicen que lo que Dios une no lo separa el hombre, pero resulta que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sí puede deshacer un divorcio. Si no, vayan ustedes a la iglesia y pregunte. Yo me acuerdo en San José, que está en calle 20, que usted puede ir a preguntar y le puede decir que si le pueden anular el matrimonio. Yo le dicen que dependiendo de las causas, Jesucristo Dios no dejó ninguna causa, pero la Iglesia Católica sí lo puede hacer, porque a ellos les corresponde
A ellos les corresponde establecer el divorcio o no. Y como Jesucristo era Dios, todo lo que está sobre la tierra, todo, absolutamente todo, le pertenece a la Iglesia Católica. Y si usted se lee la Constitución de Ecuador, usted se va a dar cuenta que Ecuador le pertenece a la Iglesia Católica por constitución. Y anteriormente era así. Costa Rica era un país que había sido fundado, que había sido habitado principalmente por los judíos. La primera bandera que nosotros tuvimos era una bandera blanca con la estrella de David en color rojo. Y para que a nosotros se nos aceptara como parte de Centroamérica, nosotros teníamos que quitar la bandera que nosotros teníamos, que era una bandera judía, y cambiar las banderas por las banderas que nosotros tuvimos, que era el azul, blanco, rojo, blanco, azul, para que pudiéramos nosotros ser partícipes de ese derecho. Quiere decir que la Iglesia Católica no permitía de ninguna manera que ningún país tuviera una orientación que no fuera la que ellos establecieron. Y después vamos a hablar de otra serie de conceptos. Pero aquí nos vamos a quedar. Finalmente, ¿dónde cerramos nosotros el ciclo? El ciclo lo cerramos en un ciclo comercial. ¿Cuál es ese ciclo comercial? Es que la persona cuando muere le dan lo que se llama la extrema unción. La extrema unción significa que un sacerdote va y le perdona los pecados a esa persona para que no vaya al infierno, sino que vaya, si tiene que pagar alguna culpa, todavía tiene que ir a lo que se llama el purgatorio. Pero también entra aquí lo que se llaman las indulgencias, que la gente venía y pagaba para que esa alma pudiera salir del Hades o del infierno, y eso aparece también en la Biblia, en los libros casualmente apócrifos, que después le vamos a dar alguna referencia, porque cuando el hermano Jaime empieza a hablar de las distintas doctrinas, yo le dije ahorita que yo iba a hacer un estudio sobre lo que era el catolicismo y la doctrina que ellos manejaban para justificar las indulgencias que fueron contra las cuales se rebeló Martín Lutero en el año de 1517. Entonces cerramos el ciclo. Los 7 pasos fueron cerrados por la Iglesia Católica. Solamente la Iglesia Católica puede hacer eso. Dentro de las cosas importantes que se establecen en ese momento, yo les voy a mencionar, que en las notas está, algunas de las situaciones que quedaron establecidas en el concilio de Constantino, para que ustedes lo entiendan, y voy a explicarlas un poquito rápido porque son muchas más. 1. Los creyentes deben de ser bautizados con una bandera en vez de ser sumergidos en agua. ¿Por qué con una bandera? Porque tiene que ser la bandera del Imperio Romano. 2. Rociar un poquito de agua a los bebés en vez de bautizarlos como a los creyentes para que lo entendieran. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser sumergidos, no debemos de ser rociados. Ahí hay otro error. Tercero, dice, los creyentes participan solamente de la mitad de la cena, es decir, únicamente del pan y no del vino. Y ese era un tema que yo discutía, conversábamos Karina y yo antier. Cuando estamos hablando de que las personas van a la Iglesia Católica, participan solamente de la mitad. ¿Qué les dan? Solamente el pan, no les dan el vino. No están cerrando el ciclo, porque el único que puede desarrollar el sacrificio completo es el sacerdote. El sacerdote sí toma el pan y toma el vino. Los demás no pueden, solamente pueden tomar el pan, y salvo algunas excepciones que yo he visto también que lo han hecho, también pueden los feligreses hacerlo. Después dicen, prohíben a los creyentes que se bauticen en agua y tomen la cena completa, ya lo vimos. Dice, hay un lugar llamado purgatorio entre el cielo y la tierra. Para alcanzar el cielo, las personas deben de pasar primero por el purgatorio y pagar sus culpas con sufrimiento. Y la iglesia, Jesucristo dijo que nosotros vamos a tener un tipo de sufrimiento, pero lo llama tribulación. Y esa tribulación es pasajera y no es en el cuerpo. El sufrimiento del hombre está en la corrección que el hombre tiene al manejar en sí mismo lo que se llama la concupiscencia o el deseo desmedido de pecar. Sigue. Las personas que viven en pecado entrarán al cielo. Jesucristo dijo que no van al cielo, porque si ellos dicen que van al cielo, el negocio del purgatorio se acabó. El pastor de una iglesia no debe estar casado. Mentiras, también eso no lo dice la palabra de Dios. ¿Es malo comer cerdo? Tampoco. La palabra no dice que es malo comer cerdo, no lo establece como tal. Si usted come cerdo, trae consecuencias, pero no es malo comerlo. Después dice, la Virgen María no tuvo pecado y debemos durarle a ella. La palabra de Dios tampoco nunca lo dice.
Jesús no fue Dios manifestado en carne. Claro que Jesús fue Dios manifestado en carne. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que Él es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Jesucristo no murió en una cruz. Claro, ya que empiezan a negar a Jesús en todos estos del final. Básicamente los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Ahora, el hecho importante para nosotros, y tenga esto muy presente, no es que, que él haya muerto en una cruz o no haya muerto en una cruz. La cruz significaba maldición, pero Jesucristo muere por los pecados de nosotros y ese es el hecho importante. Y más importante aún es que él resucita. También dicen que Jesucristo está viviendo en la tierra, esos son los testigos de Jehová. Dice, y la tradición tiene la misma autoridad que las escrituras, y eso sí es completamente un adefesio. Dice, y algunos libros tienen la autoridad que tienen las escrituras, eso también es completamente falso, eso es completamente falso. Entonces, hasta aquí tenemos un resumen de lo que es llegar a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que se casa con el mundo. Queda establecido hasta aquí el tercer paso que dio Satanás para consagrar o consolidar una parte de la idea de lo que él tenía. Ahora vamos a ver, después de este pequeño video, de lo que se trata la doctrina jezabélica y por qué es que Satanás la vuelve otra vez a traer otra vez a la palestra para que la iglesia cristiana no crezca y no se desarrolle en su concepto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Don Danubio, yo tengo una duda. ¿Cuándo es que Jesús se toma la copa de la ira de Dios? ¿Cuándo es que Jesucristo se toma la copa de la ira de Dios? Cuando él está crucificado en la cruz. Y él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen y lo están crucificando. Y Jesucristo muere por todos los pecados de nosotros. Pero no hay un momento en el que él se tome significativamente, o sea, que se tome, no, es en ese momento. Es en ese momento. Es todo el escenario. Jesucristo no se toma ninguna copa de la ira. Jesucristo recibe la ira del Padre porque en él está manifestado todo el pecado que es la maldición. Vamos a ver, cuando estamos hablando de que la cruz representa la maldición, estamos hablando que la maldición es la esencia, es el corazón de Satanás. Y vamos a verlo ahora a través de los 9 pecados capitales, para que ustedes entiendan qué es exactamente la maldición o la esencia. Los 9 pecados que administra Satanás y que son la esencia de la maldad son la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza, la codicia y la vanidad. De esos 9 pecados establecidos aquí o enumerados como capitales porque se consideran que son los mayores, se derivan todos los demás. Pero Jesucristo recibe más bien la ira del Padre. Jesucristo recibe la ira del Padre porque en él, cuando él dice Padre, cuando él está muriendo, él se siente abandonado. ¿Y por qué se siente abandonado? Porque en ese momento él va a ser destruido por el pecado de la humanidad, como dice el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, como un cordero inmolado. ¿Estamos, Susana? Sí, y otra duda, don Danubio, entonces después él muere y baja al Hades y ahí vence a Satanás, así es. No, él baja al Hades. Ajá. Y él le manifiesta a los demonios que él ya venció y él rescata en esos momentos a los que eran salvos en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ver el video. El video es un resumen de toda la introducción del libro de Apocalipsis, del libro de la iglesia de Tiatira. No se escucha.
a sus carreteras y al tránsito tan fluido que por ellas se desplazaba, se convirtió poco a poco en una grande ciudad comercial. Una disculpa, lo voy a Casi no se escucha el video. Tiatira. Esta villa se encontraba localizada a unos 70 kilómetros al sudeste de Pérgamo. Tiatira en la actualidad se llama Akhisar y es una pequeña villa en donde residen actualmente cerca de 40,000 habitantes. La gente de Tiatira tenía fama de ser gente deshonesta, según el antiguo historiador romano Plinio. Esta ciudad se encuentra al sur de Pérgamo y antiguamente fue construida como un puesto de vigilancia militar. Sin embargo, con el tiempo, debido a sus carreteras y al tránsito tan fluido que por ellas se desplazaba, se convirtió poco a poco en una grande ciudad comercial. Esta ciudad fue fundada por Seleuco Nicanor I. Seleuco fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno, a los cuales este repartió las tierras y posesiones antes de morir, para finalmente pasar a ser posesión de Roma en el año 190 a.C. Tiatira es más pequeña y menos importante que las 3 ciudades anteriores a quienes Cristo envía cartas. En esta ciudad se generaron distintos gremios de artesanos, alfareros, panaderos, teñidores de púrpura, y es precisamente en esta ciudad de donde procedía Lidia, la vendedora de púrpura, quien creyó al Evangelio. Cada uno de los gremios de trabajadores en Tiatira adoraban a su propio Dios, a los cuales festejaban en días específicos del año. Sin embargo, las principales deidades veneradas en este lugar eran los dioses Apolo y Artemisa o Diana. La gran mayoría de los ciudadanos de Tiatira estaban inmersos en la idolatría y los cultos satánicos. Ellos tenían fama de ser altamente supersticiosos. Se distinguían por celebrar banquetes en donde adoraban a sus ídolos, haciendo de ellos verdaderos cultos paganos. Se afirma que quien participaba en estos banquetes había de reconocer que los alimentos ingeridos eran regalo de las deidades a las que celebraban. Esto, por supuesto, hacía más difícil la vida para los cristianos que residían en esta ciudad, ya que batallaban para conciliar su fe cristiana con las tradiciones paganas de los tiatirenses. Tiatira corresponde históricamente a la iglesia del año 500 hasta el año 1500 después de Cristo, aproximadamente. Fue durante este periodo en donde precisamente nació la antibíblica doctrina de la transubstanciación, que asegura que una vez que se ha orado por los elementos de la cena del Señor, estos se convierten literalmente en la sangre y la carne de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Quien dicta la carta, sin lugar a dudas, es el Señor Jesucristo, quien se autopresenta como el Hijo de Dios. Título que solamente se puede adjudicar al unigénito y que desde el Antiguo Testamento ya se viene presentando como tal. Luego el Señor agrega la expresión que tiene sus ojos como llama de fuego, que anteriormente aparece en el capítulo 1, verso 14, y que manifiesta su omnividencia, es decir, nada escapa a la mirada escrutinadora del Señor. Él todo lo ve, incluso lo interior, el corazón y el alma del hombre. Enseguida Cristo añade otro calificativo interesante: y sus pies semejantes al bronce bruñido. En Tiatira existían artesanos que trabajaban los metales, en especial el bronce. Ellos entendían la expresión bronce o latón bruñido, es decir, blanco, calentado al extremo. Esta frase simboliza juicio, castigo. De este texto deducimos que el Señor está preparado para castigar, pisoteando a sus enemigos como quien tritura vasos de alfarero. El Salmo 2:9 afirma: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de barro
los desmenuzarás. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Qué maravilloso entender que el Señor no es ajeno a nuestras obras, a nuestro trabajo, a nuestro amor y aún a nuestras necesidades. Conozco tus obras, del griego ergón, es decir, trabajos, esfuerzos. Conozco tu amor. La iglesia de Tiatira tenía amor, ágape, benevolente, afectuoso. Al tener amor, por lo tanto, tenía obras. Conozco tu fe. La iglesia teatirense tenía fe, del griego pistis, es decir, creer, tener confianza, convicción en la fidelidad de Cristo. Tu servicio, del griego diaconía, atender, servir, ayudar, y tu paciencia, del griego upomoné, constancia, duración, espera, aguante, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. La iglesia mejoraba como tal, evolucionaba en las prácticas de la piedad. Eran mejor iglesia que cuando iniciaron. Aunque todo parece estar muy bien, de pronto el Señor cambia del elogio al reproche. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ciertamente el Señor reconoce nuestra actitud, pero no puede pasar por alto nuestros errores o pecados, y Él desea que los enmendemos. ¿Cuáles fueron esas pocas cosas que el Señor guardaba contra la iglesia de Tiatira? Que toleras que esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dentro de la casi perfecta iglesia teatirana existía una célula contaminante, Jezabel, que se hacía pasar por profetisa y que enseñaba una doctrina satánica en la que seducía a los verdaderos cristianos a cometer adulterio espiritual, es decir, a tener relaciones espirituales con ídolos, con otros dioses, además de comer cosas sacrificadas a ellos. Es decir, Jezabel los animaba a participar en banquetes en donde se honraba y se adoraba a deidades paganas que por lo general terminaban en bochornosas orgías. Los teólogos más serios aseguran que se trata de una Jezabel simbólica y no de una mujer de carne y hueso. Muchos conocemos la historia de Jezabel, la esposa del tristemente célebre rey Acab. Esta mujer, hija de un rey sidonio, al casarse con Acab, le condujo a la idolatría y le llevó a construir un templo al dios Baal, además de hacer imágenes de la diosa Acera. El pueblo de Israel se corrompió severamente debido a la influencia de esta perversa mujer. La Biblia cuenta que Jezabel terminó siendo lanzada de un lugar alto para ser atropellada y morir. Finalmente su cuerpo fue devorado por perros, dejando solamente la calavera, sus pies y las palmas de sus manos. La Jezabel del Apocalipsis, al igual que la sidonia Jezabel, estaba corrompiendo a los siervos del Señor. Les conducía a participar en ceremonias paganas, haciéndose pasar por profetisa y muy posiblemente asegurando que sus enseñanzas provenían de Dios, llevando a la iglesia a la perdición. El Señor no quiere la muerte del impío. Por lo tanto, le dio oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, ésta rechazó tal oportunidad. El texto nos da a entender que el Señor en varias ocasiones le advirtió acerca de su inmoralidad, pero esta entidad, lejos de arrepentirse, continuó con sus corruptoras prácticas, llevando a los santos a la misma perdición. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El texto original no dice la mente y el corazón, sino los riñones y el corazón. Los riñones para los judíos
Es el lugar donde se depositan los deseos, las emociones, y el corazón, según el pensamiento hebreo, es donde se depositan los pensamientos. Cristo manifiesta que todas las iglesias, todos los creyentes se enterarán que Él es el que escudriña, del griego eraunao, que significa rastrea, investiga lo que hay dentro de los hombres. Recordemos el epíteto al inicio de la carta a Teatira: sus ojos son como llama de fuego, simbolizando su capacidad de verlo todo. Nada hay oculto para Cristo. Y os daré a cada uno según sus obras. Dios no puede ser burlado. Él simplemente es justo. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Dios siempre tiene un remanente que permanece fiel a Él. A los demás, es decir, a los que no se han corrompido ante la seductora Jezabel, los que no abrazan esta doctrina de destrucción, a ellos, los que no han conocido las profundidades de Satanás. Quienes practican el ocultismo se jactan de conocer lo profundo del diablo, de ciertos misterios que son reservados solo a los iniciados. A esto se refiere el Señor en cuanto a los que no han conocido estas profundidades. Este texto nos da a entender que el mismo Satanás estaba operando desde el interior de la iglesia. En la carta a la iglesia de Pérgamo, Jesús nos menciona que Satanás operaba en su trono, en el templo de Esculapio, pero ahora lo vemos enquistado dentro de la iglesia, lo cual lo hacía más peligroso aún. A los que se abstuvieron de participar en el engaño de Jezabel y que permanecieron fieles a Cristo, al Señor, a esos el Señor no impondría ninguna otra carga. Y es que llevar el yugo de Cristo no es pesado, no es gravoso. Quienes lo amamos, lo llevamos gustosamente. Por lo tanto, a estos, a los que se apartaron del engaño y que permanecieron fieles al Evangelio de Cristo, sobre estos el Señor no impondrá ninguna otra carga. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Cristo presenta una condicional sobre los que le aman. No impondrá carga, pero es menester que lo que han recibido de parte de Él lo retengan, del griego krateo, que significa mantengan, aférrense, tomen con fuerza, no suelten. Habrían de retener lo que tenían, su fe, su identidad, en ello su salvación misma, sin importar los ataques y los intentos de seducción de Jezabel y de sus seguidores, sus falsos maestros, posiblemente los nicolaitas. Esta postura de santidad habría de mantenerse hasta que Él venga. Seguramente aquí el Señor está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él venga a recoger a su iglesia, el Señor nos habla de la perseverancia de los santos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Una vez más encontramos la necesidad de aferrarnos, de luchar hasta vencer. Al que venza, al que guarde las obras de Cristo, a ese el Señor le dará autoridad sobre las naciones. El Señor seguramente está refiriéndose en este párrafo al periodo llamado el milenio, en donde por 1000 años la humanidad sobreviviente a la gran tribulación será regido bajo un gobierno teocrático, en donde la cabeza de este reino milenial será el mismísimo Señor Jesucristo. Los creyentes, al lado de Cristo, reinaremos con Él. Existe un precioso texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 17, en donde el Cristo advierte a su siervo fiel que le dará potestad sobre 10 ciudades para gobernarlas. En el libro de Salmos, particularmente el Salmo 2, verso 8, el Señor afirme: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Apocalipsis 5:10 enseña lo siguiente:
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos textos confirman la función gubernamental de la iglesia en la tierra durante el milenio. Interesantemente, en estos tiempos se ha levantado un movimiento que a mi juicio no es bíblico, llamado dominionismo, en donde los que enseñan esta doctrina afirman que la iglesia debe gobernar sobre la tierra, que los creyentes debemos ocupar puestos de gobierno, ocupar presidencias, gubernaturas, etc. Las personas que creen a esta doctrina ignoran que se están adelantando a las bodas del Cordero y a la iglesia, a la gran tribulación de los moradores de la tierra. Tendremos la capacidad de gobernar al lado de Cristo con vara de hierro, es decir, con equidad, con justicia perfecta, sin corrupciones. Gobernar con vara de hierro significa gobernar con firmeza, sin dar lugar a la injusticia, y serán quebradas como vaso de alfarero. El Señor, siendo justo, aplicará su misericordia a los que le teman, pero por otro lado, quebrantará a sus enemigos. Existía una tradición que practicaban los reyes egipcios y mesopotámicos cuando eran coronados. Ellos escribían los nombres de los antiguos reyes en vasijas de barro, a las que después quebraban como símbolo de que ya no reinarían más estos anteriores reyes y que ahora se iniciaba un nuevo reinado. De esta manera, Cristo quebrará como vaso de alfarero a los injustos, a los que antes dominaban injustamente en la tierra, para ahora iniciar un reinado supremo, majestuoso, justo, donde la cabeza es el Rey de los reyes y Señor de los señores. Así como yo también la he recibido de mi Padre. Así como el Señor recibió autoridad de su Padre, ahora nos la transfiere. Nos da una porción de ella para junto con Él gobernar. Qué maravilloso Dios y Señor tenemos. Ahora el Señor promete algo maravilloso. Él entregará a la estrella de la mañana. ¿Qué o quién es esta estrella o lucero? Sin duda se trata del mismísimo Señor Jesucristo, quien se ofrece a sí mismo a todos los que han vencido hasta el final. En Apocalipsis 22:16, la Biblia nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De tal forma que nuestra recompensa máxima será tener a nuestro lado a Cristo, el sol de justicia, el lucero de la mañana. Finalmente la carta termina con la misma frase que las anteriores: el que tenga oído para oír, es decir, el que tenga la voluntad, la disposición de oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hemos terminado este sencillo estudio de la carta a la iglesia de Tiatira. Le espero en el próximo. Bueno, eso me ahorró un montón de palabras porque yo no quiero meterme mucho en la parte histórica. Tampoco quisiera dejar que algunos hermanos que tienen que salir a las 9:30 lo dejen de hacer. Así es que vamos a hacer este estudio en dos partes. Hoy empiezo y termino la semana entrante. El hermano Hermes va a empezar a dar los primeros pasos con la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta. Y inmediatamente van a haber unas 3 conferencias del hermano Jaime. Jaime estudió teología también y va a estar hablando sobre las diversas sectas que en estos momentos siguen, como él mismo lo dijo la semana pasada. Va a estar hablando del todo eso versus el cristianismo. Va a estar hablando de la Iglesia Católica, de los mormones, de los adventistas y de los testigos de Jehová, para que ustedes tengan una pequeña visión
con respecto a eso. Te mandé unas escrituras, ¿las pudiste buscar Me las mandó. por redes? Déjame ver. Porque me faltaba explicarles un poquito el concepto de el trono de Satanás. ¿Por qué es que la iglesia de Pérgamo se llama el trono de Satanás? Vamos a ver. Básicamente, por 3 razones. Una de las razones era porque se encontraba el templo del dios Zeus. Y el templo del dios Zeus era el dios más importante de todos los dioses. En Pérgamo se encontraba el templo más importante de todos los dioses. En segundo lugar, nos encontrábamos nosotros con la imagen o la estatua que existía del emperador romano. También tenía una estatua. O sea, tenemos 2 figuras importantes. ¿Qué representaba? La estatua de Zeus representaba el dios de los dioses. ¿Qué representa el emperador romano? El emperador romano representa el poder político. Y ahora vamos a hablar de lo que más ira le causó a Jesucristo cuando estaba narrando el tema de la iglesia, y era el tema de Asclepio Soter. Significa la palabra Soter en griego, significa salvador. Quiere decir que entonces Asclepio era el salvador. Por eso les decía a ustedes en muchas oportunidades que Satanás también salva. Y sí salva porque él curaba. Entonces era un centro de curanderos donde llegaban y se curaban las personas. La ciudad de Pérgamo parecía un hospital. Ahora, ¿de dónde sale el nombre de Asclepio Soter? Satanás se lo roba del libro de los números 21, del 8 al 9. Aquí las doctoras pueden decirnos si es así o no es así, pero obviamente estamos hablando de principios espirituales, donde es una serpiente arrollada en una cruz. Y eso lo toman del libro de los números 21, 8 y 9, que dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, había una serpiente que cuando picaba a los judíos morían. Entonces viene Moisés y le habla a Dios y le dice que qué tiene que hacer. Entonces él le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquier persona que fuera picado por una serpiente iba a vivir. Y vea lo que dice aquí. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente la mordía, miraba a la serpiente de bronce y vivía. De ahí fue tomado el concepto de Asclepio Soter, de ese concepto. Y en el Nuevo Testamento van a narrar el concepto de Jesucristo y va a decirlo de la siguiente manera. Dice Juan 13, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Jesucristo es el verdadero Salvador. No era Asclepio ni o Esculapio, era Jesucristo el Salvador. Entonces, esto lo pongo porque tenemos que ir ahora compaginando escrituras de un lado y del otro. Voy a terminar haciendo una breve reseña de lo que es el libro o los pasajes que se refieren a las que la iglesia de Tiatira. Tomen nota porque yo no quiero correr en esto. Si yo corro en la iglesia de Tiatira, por eso me tomo el tiempo otra vez de hablar de Esmirna, de hablar de Éfeso, hablar de Esmirna, hablamos ya de Pérgamo y voy a hablar de Tiatira, porque acuérdense que las primeras 4 iglesias fueron establecidas para que en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Sardis, aparezca una iglesia que es una iglesia muerta. Hermes, si querés buscarme Apocalipsis 3, versículo 1 y 2, para que ustedes vean cómo aparece la iglesia muerta. Y también les había explicado que la iglesia, la escritura en el libro de Apocalipsis, primero aparecen 4 etapas y después siguen 3, 4 y 3. Esa es la modalidad. Primero aparecen los 4 sellos, después se dan los otros 3. Después aparecen las 4 trompetas y después aparecen 3.
finalmente se dan los 4 sellos, los 4 copas de la ira y después se dan 3. Entonces vean Apocalipsis 3. Déjalo así, nada más, pues lo vamos a quitar rápido. Vean lo que sucede cuando empieza Apocalipsis 3, dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 estrellas, que es el Espíritu Santo, dice, y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Ya él conoce las obras, dice, que tienes nombre y vives, pero ¿cómo está él? Está muerto. Esta iglesia empieza siendo una iglesia muerta. Ya Satanás le había destruido desde la muerte de Jesucristo. Hasta el año 1517 la iglesia estaba totalmente muerta y había un pequeño remanente que es el que hizo que esta iglesia volviera otra vez a los caminos del Señor, y posteriormente Martín Lutero termina de dar el golpe de gracia, como ya lo explicó Hermes en las clases anteriores. Vamos a leer ahora el concepto, y yo voy a tener algunos conceptos. Vamos a empezar, Hermes, con el documento, y solamente voy a leer lo de la iglesia de lo que está establecido en el libro de Apocalipsis, pero sí me interesa mucho. No, ese es el anterior, Hermes. Ah, no, sí. No, pero más arriba, más arriba. ¿Más arriba? No, no está ahí. No. Te mandé otra versión. Poneme No. entonces Apocalipsis 1, Apocalipsis 2. Espérame, déjame, si quieres saco rápido el otro, espérame. No, nada más póngalo porque solo lo voy a leer. Ah, ok. Sí, solo lo voy a leer. ¿Apocalipsis qué? 2. Lo que es la iglesia de Tiatira. Hay ciertos conceptos que yo quiero que les queden a ustedes muy importantes para poder nosotros desarrollar, 2 del 18 al 29, para poder desarrollar la clase que viene. Y son conceptos que tenemos que tener nosotros bien claritos para que después no tengamos nosotros problema. Dice aquí: escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego. Poneme un momentito de Hechos 4:13 para que ustedes vean a qué es esa llama de fuego, a qué se refiere la llama, Hebreos 4:13, Hebreos. Jesucristo está hablando a la iglesia y se está refiriendo a este concepto. Ándate al final. Dice así: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que quiere, a quienes quiere dar cuenta. O sea, nosotros somos almas desnudas para Jesucristo. Por eso él dice, y el fuego significa pureza o purificación. Entonces él está diciendo ahí que tiene ojos como llama de fuego. Significa que penetran profundamente en el pensamiento de las personas. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a ver los conceptos. También es importante mencionarles que en las 7 iglesias, en la única iglesia que se utiliza el concepto de hijo de Dios, es en la iglesia de Tiatira. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En Tiatira se hacían armas de bronce. Y entonces él dice: yo soy el bronce bruñido, pero yo soy el que emito el juicio, y está viendo la iglesia de Éfeso. Y voy a definir aquí qué fue lo que le gusta de esta iglesia. Ese remanente que había venido desde la muerte de Jesucristo en la iglesia de Éfeso, pasando por la iglesia de Esmirna y llegando a la iglesia de Pérgamo, que es un remanente. Dice: las obras que ellos hacían, dice aquí: yo conozco tus obras. Y las obras eran amor, era fe, servicio y paciencia. Esas 4 son las obras que había mantenido la iglesia durante los últimos 3 siglos y 13 años para llegar al momento donde estaban. Ellos habían tenido amor, habían tenido fe, habían tenido servicio y habían tenido paciencia. Él está alabándole esa gracia a la iglesia, y igualmente es a la iglesia de hoy. Él busca que tengamos amor, que tengamos fe, que seamos servidores
que no nos sirvamos de la iglesia y que tengamos paciencia. Y le dice, y tus obras postreras son más que las primeras. Dice, vean, aquí es importante entender el concepto y les voy a dar los tips que tenemos nosotros que tener claros hoy en día como iglesia y qué fue lo que pasó. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vea que le está diciendo a la iglesia que los miembros de la iglesia están tolerando a Jezabel. Es culpa de la iglesia que se esté dando el concepto de Jezabel. Por eso le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer que se llama Jezabel. ¿Quién la tolera? La estamos tolerando nosotros, los cristianos la estamos tolerando. Por eso Pablo dijo que si nosotros no predicábamos la palabra, las piedras hablarían por nosotros. Nosotros tenemos que reprender con la sabiduría de Dios todas las obras de Jezabel y una de las obras de Jezabel es destruir a los ministros de la iglesia. Después lo vamos a ver con más detalle. Pero tómele nota a este concepto. La iglesia, nosotros los que estamos aquí sentados, los que conocemos la palabra de Dios, toleramos a esa mujer que se llama Jezabel. Nosotros la toleramos. Ahora viene otra cosa importante. ¿Quién es el que se denomina o quiénes son los que denominan a los hombres en las organizaciones de la iglesia hoy en día? Los mismos hombres, son los mismos hombres. Y ve la enseñanza que viene aquí, le dice, esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, ¿quién es la que se está denominando como profetiza? Ella. Ella es la que se denomina como profetiza. Ella es la que se denomina como profetiza. Eso no lo pierda de vista. No es lo que le digan a usted que la persona es, no es que yo diga que soy maestro o otros digamos que Milton es pastor o digamos que no, es lo que el Espíritu le dice a usted porque por eso fue reprendida la iglesia de Tiatira. Todo lo creemos. Dice, ¿y qué es lo que hace esa falsa mujer que se llama Jezabel? Dice, ella enseña. Esa mujer enseña porque no la están confrontando. Enseña, dice, y seduce. Acuérdense que en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15, la seducción y la tentación vienen de parte de los deseos que nosotros tenemos carnalmente. Entonces, Satanás va a utilizar esos deseos que nosotros tenemos para seducirnos. Acuérdense que Satanás, cuando Jesucristo estaba hablando, él dijo que habían tres cosas que nosotros íbamos a vencer con la palabra de Dios. Una, el hambre a través de la palabra de Dios. Dos, las riquezas de este mundo a través de la palabra de Dios. Y tres, los poderes políticos y económicos a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que rebatir al mundo a través de la palabra de Dios, entendiendo que el mundo nos va a seducir, como nos vamos a ver nosotros cuando estemos estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis, porque se van a manifestar cuatro. ¿Qué aparecen primero? En el libro de Apocalipsis, primero aparece el anticristo, después aparecen las guerras, después aparece el comercio mundial y finalmente aparecen las enfermedades. Aparecen cuatro. ¿Cómo va la iglesia a superar la crisis o los que están pensando en estos momentos por distintas razones que estamos pasando económicamente? A través de la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Jesucristo a la iglesia de Esmirna? No temas en nada lo que vas a padecer. Le digo, no temas en nada lo que vas a padecer. Le digo, nada más sé fuerte y valiente y no caigas. Entonces él le dijo, esa mujer que se llama Jezabel, que ustedes están permitiendo dentro de la iglesia, está enseñando a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Después lo voy a explicar más. Eso me interesa mucho que lo tengan claro. Voy a explicar también lo que sigue. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su fornicación, ni a la Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 16, ni a la Jezabel del libro de Tiatira, Dios les prohibió, no les prohibió, les dio la facultad de que ellas mismas se podían arrepentir, pero no lo hicieron. Entonces dice, yo los arrojaré en la cama y en tribulación a los que con ella, ¿qué? Adulteren. O sea, las personas que se meten con ella van a adulterar y van a ver el fin. Dice, si no se arrepienten de las obras de ella, si no se arrepienten de lo que han hecho. Y vea lo que dice aquí.
a los seguidores de ella, de Jezabel, que les dice aquí, dice, a sus hijos heriré de muerte, a sus hijos heriré de muerte, dice. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno de acuerdo con sus obras. Vámonos al 24, subamos, Ernesto. Ya casi termino. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, a los que no se han permeado de la doctrina jezabélica, les dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ahora vamos a entender qué son las profundidades de Satanás cuando terminemos de estudiar nosotros la iglesia de Tiatira. Ya tenemos varios conceptos importantes, la negación de Dios, las estructuras de hombres, el matrimonio y la iglesia con el mundo, ya tenemos varias cosas ahí. Dice, pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré más cargas. ¿Cuáles son las cargas del cristiano? Las cargas del cristiano son el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Esas son las cargas del cristiano y tienen que manifestarlas a través de la oración, la congregación, la ofrenda, etc. Dice, 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro. Esto durante el milenio y antes del milenio también, y serán quebrantados como barro del alfarero. Y si yo también les he recibido, lo he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. Dice, y el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Vamos a ver el arrepentimiento en los tiempos finales. Hermes, poneme Apocalipsis 18 del 1 al 6. Para que vean, sí, 18 del 1 al 6. Para que vean cómo Dios le dio tiempo a esta iglesia de que se arrepintiera. Estamos hablando de la Gran Babilonia. Dice así, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído la Gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos. ¿Qué hay en Babilonia? Demonios y espíritus inmundos. ¿Cómo se manifestaron? Desde Mateo 13:4 dice, y albergue de ave inmunda y aborrecible. O sea, una representación en este caso de la inmundicia es el ave, es una contradicción. El Espíritu Santo se manifiesta como una paloma, pero Satanás también toma una ave inmunda para hacer él una manifestación de lo que es la iglesia, dice. Porque todos los reyes han bebido del vino de su furor, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahí está cayendo todo lo que era la parte de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y vea lo que dice aquí. Oí el cielo una voz que decía, vea lo que le decía con el arrepentimiento a la iglesia, le dice, salid de ella, pueblo mío, salgan por favor, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas, les está diciendo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, Dios se ha acordado de sus maldades, y aquí identifica quién es, dale a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. ¿En qué? En el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Yo creo que ustedes ya van entendiendo más cuando estamos leyendo el libro del Apocalipsis, como me dijo Susana un día. Cuando llegamos a Apocalipsis, ya como que uno va entendiendo la jugada. Yo espero que ustedes vayan entendiendo también lo que nosotros estamos estudiando ahora. Para el próximo viernes, le vamos a entrar fuerte, a ver si podemos terminar lo que es la iglesia de Tiatira, para que entiendan ya el concepto completo de el origen de la iglesia católica. Ya ustedes tienen el origen de la iglesia católica, pero falta que hablemos nosotros de la doctrina jezabélica. Ese espíritu donde Dios está haciendo manifiesto, Jesucristo está haciendo manifiesto que hay una mujer, una profetisa que ella misma se dice ser Jezabel,
y vamos a ver que las obras que esa mujer está haciendo son exactamente las mismas obras que se hicieron en aquella época en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, del 16 al 22, donde se está hablando de toda la obra que hizo Jezabel. Bueno, llegamos al final de este día. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, con mucho gusto. Qué maravilla que entendieron todos. Es que a mí el miércoles me regañó todo Milton y me dijo que estaba yo explicando muy rápido. No sé si lo hice rápido porque ya era una repetición, pero bueno. El próximo viernes continuamos con la doctrina de Jezabel. ¿Todos entendieron? ¿Y todos entendieron? Bueno, Sí, muy señor. bien. Sí, Ok. señor. ¿Quién quiere hacer la oración del final? ¿Quién la quiere hacer? Hermes, hace la voz. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que pudimos compartir tu palabra, Señor, y poder entender más, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar, Padre, de las doctrinas equivocadas, Señor, y erróneas, Señor, que se están moviendo en el mundo, Señor. Te damos gracias por la sabiduría que nos das a través de tu palabra, Señor, y por podernos reunir y compartir en tu palabra, Padre. Guárdanos, Padre, no solo esta noche, Señor, sino que pase tu palabra hasta que tú vengas, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes en esa roca que es Cristo, Señor, enséñanos a tener más esa mente de Cristo, Padre. Enséñanos a amar, Señor, como tú amas, Señor. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, Señor. Enséñanos a tener misericordia como tú tienes misericordia de nosotros todos los días, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante de acuerdo a lo que tú tienes planeado para nosotros, Padre. Y a cumplir tu voluntad cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos